Lo que importa presenta Animales Políticos con Cristóbal Belolio y Daniel Matamala. En el episodio de hoy, Kast en arenas movedizas. Conversamos con el sociólogo Alberto Mayol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva semana de Animales Políticos post 18. Cristóbal Belolio está de vuelta después de habernos abandonado durante las fiestas patrias. Fuiste a recuperar la conexión patriótica. Un retiro espiritual. Un retiro espiritual. ¿Qué tal tú? ¿Todo bien? Bien, bien, familiar. Pero los escuché. Ya. Los vi y los escuché. Y lo disfruté muchísimo. Por primera vez me senté, digamos, como un espectador, preparé mis cabritas y gocé mucho con la claridad que le conocemos a Cristian Valdivieso y la beta psicoanalítica que le puso Jorge Selume. Así que debo decir que desde mi vereda de espectador me gocé el capítulo pasado. El capítulo de qué se trata esta elección. Para quienes no lo vieron, que lo vayan también a revisar. Bueno, pero pasaron las fiestas patrias, comenzó el periodo ya legal de campaña, de propaganda. De hecho, cada candidato también sacó sus lemas. Y de alguna manera parte lo que muchas veces se dice, esta es la recta final. O sea, después de fiestas patrias, ya el país de alguna manera se empieza a conectar con lo que puede pasar en una elección y por lo tanto ya no hay interrupciones, por decirlo de alguna manera, en este eje dramático de aquí, segunda quincena de septiembre, hasta mediados de noviembre, que es la primera vuelta. 2 meses. Quedan un poquito menos de 2 meses. Poquito sí. menos de... Y hay varios elementos que se van consolidando un poco cuando uno ve las encuestas. Y hay uno que tal vez es el que es más claro, porque es el que aparece como en todas las encuestas, más o menos de manera consistente en las últimas semanas, que es esta paulatina, lenta erosión del apoyo de José Antonio Kast. En la Academia, por dar el último ejemplo, ha perdido matemáticamente 1 punto cada semana desde hace 5 semanas. Venía perdiendo 1 punto, después del debate ha seguido perdiendo 1 punto semanal. Cada una de ellas está dentro del margen de errores, pero cuando uno lo ve en su contexto, dice, bueno, aquí hay algo. Hay un fenómeno todavía lento, casi sigue siendo el favorito, pero está pasando algo ahí. Ya, ese algo, en principio, uno podría pensar que es una especie de efecto sándwich. El buen momento de Kaiser en el debate, ¿cierto? El hecho de que el público más duro de la derecha no se haya sentido defraudado ni un minuto por Kaiser, sino por el contrario, muy bien representado por su dureza, digamos, ha hecho que Kaiser lo apriete por la derecha y por el otro lado que el crecimiento, todavía muy leve, quizás menos de lo que su entorno esperaría, pero pequeño crecimiento de Matei, por el lado más del centro, le estarían apretando a Kast. Ahora, me da la impresión a mí, para concentrarnos primero en lo más relevante, que es la expectativa del entorno de Matei, de que sean ellos, y no José Antonio Kast, y no republicanos los que estén en segunda vuelta. Lo hemos estado escuchando en las últimas semanas, hay muchos que han dicho, me tinca que, ¿cierto? Va a haber aquí un efecto rebote, que es muy difícil, ¿cierto? Caballo pillado, caballo ganado, pero que te pillen y después volver de atrás es más difícil, pero aún así varios analistas han hecho ver de que Matei estaría bien aspectada y que podría eventualmente en la última milla pasar a Kast. Si pierde Kast 3 puntos y Matei gana 3, ya están prácticamente empatados, pero no sé, esta es mi impresión, puedo estar equivocado. Quizás no lo suficientemente rápido. Quizás le va a faltar campaña a Matei. O sea, los números hasta ahora de Matei no son muy claros, ¿no? En las encuestas en general, post-debate como que subió un poco y bajó en otras. No tuvo un alza muy evidente como para decir que hay un movimiento claramente donde hay 2 curvas que se van a juntar en algún momento, ¿no? Como que la de Kast va bajando, la de Matei pero muy va subiendo. lento y la otra también muy lento. Claro, y la de Matei es menos claro si efectivamente está subiendo o no. Parece más claro que Kaiser sí ha logrado como raspar un poquito de ese voto. Ahora, Evelyn Matei ahora tiene una estrategia. Y eso es mucho decir, porque no la ha tenido durante toda la campaña. Si esa estrategia es la más efectiva, uno puede discutirlo, pero da la impresión de que uno sabe para dónde va Evelyn Matei y dónde debería mantenerse, y parece que hay ahora sí cierto consenso en su equipo de campaña de que para allá es la cosa. Pilló un registro. Pilló su registro, lo probó en el debate, le fue bien evaluado en general, ella se vio cómoda también y lo ha mantenido. Entonces uno dice, bueno, acá, a diferencia de toda la campaña anterior, Evelyn Matei parece que encontró un registro en el cual se va a mantener y se la va a jugar de aquí hasta noviembre para ver si la alcanza. ¿No? Caractericemos un poquito ese registro, porque yo creo que también estas piezas de campaña que han aparecido en los últimos días lo ilustran, ¿cierto? Hay una pieza de campaña que dicen que después se editó, yo no me sé los dimes y diretes de la tuitósfera, pero hay una primera pieza de campaña donde ella decía, no queremos extremos, y mostraba por un lado al pelado Bade y la convención, y por otro lado, rápidamente un cameo del profe Silva, de republicano. Esa parte desapareció. Sí. Pero es interesante que la intención original era demostrar, ¿cierto?, que entregarle el poder a cualquiera de los dos
que lideraron los últimos procesos constituyentes era un error, ¿cierto? Porque significaba adherir a una lógica confrontacional que no producía resultados y que ella, en cambio, como que se elevaba por sobre la confrontación, era una idea más bien de colaboración, lo que ha sido refrendado por lo que han hecho los medios, digamos, más cercanos a ella en el último tiempo, que es mencionar todos los exministros de la Concertación que están con ella, como diciendo... En el Mercurio hicieron la lista. Claro, exactamente. Como que si bien la gran mayoría estaban con Janet Jara, la noticia era que un porcentaje no menor, principalmente vinculados a la órbita DC, ¿cierto? Claro. Estaban con ella. Como diciendo, ella está rompiendo un poco la lógica, la vieja lógica del sí y el no, la vieja lógica de los de aquí y los de allá, y podría cristalizar algo así como un gobierno de unidad. No lo dice así, pero estoy tratando de buscarle adjetivos a este registro que tú mencionas. Que es la misma lógica un poco con la que también estos mismos medios inflaron un poco, creo yo, más allá de lo que significaban, fenómenos como el de amarillos, ¿no? Que era esta idea de que aquí se rompió definitivamente la lógica del plebiscito del 88 y hay sectores tradicionalmente identificados con la centro-izquierda que cruzaron el charco. Claro. Y ahora son parte de una especie de centro-derecha moderado, que quiere la unidad, que no quiere los extremos, y de alguna manera Evelyn Matei sería una especie de inesperada líder de esa especie de nuevo movimiento que es capaz de agarrar lo mejor de la derecha democrática, juntarlo con lo mejor de la tradición concertacionista y armar un gobierno. Aprovechando la orfandad del mundo de Toa, que hay mucha gente que hoy día está diciendo, claro, echando de menos una Toa en un debate, cómo lo habría hecho, no tenemos idea, ¿cierto? Pero ahora es interesante que entonces Matei ya no es la propietaria del 62%. Porque el 62% incluye a todo el mundo de Kast. Claro. Es la propietaria de otro grupo dentro de ese 62 que está más al centro, digamos. Y es interesante lo que ha pasado en esta dinámica de a quién más apoyar en segunda vuelta, ¿cierto? El entorno de Kast dice, nosotros no tenemos ninguna duda. Si llega a pasar Matei y Jara a segunda vuelta, vamos a apoyar a Matei. Y lo repiten una y otra vez, haciendo el punto, pasándole la pelota a los otros a decir, bueno, ¿y ustedes también Claro. apoyan igual o no? ¿Y qué dice Matei? No es clara. O sea, hay una ambigüedad ahí que también tiene que ver con las expectativas de cada uno. Obviamente, para el que cree que efectivamente va a pasar a segunda vuelta, que hoy día lo más probable es que sea Kast, Claro. es mucho de menor costo, digamos, hacer Por esa supuesto. declaración. Al otro lado es distinto y además, claro, si tu estrategia es más bien correrte al centro político, lo que no quieres es partir diciendo, pero al final todo esto da lo mismo, una pantomima, porque en segunda vuelta igual Vamos a votar votar para por allá. Kast, claro. ¿No es cierto? Le quita espesor, le quita profundidad a ese supuesto mensaje que dice, aquí hay dos extremos que son malos, si yo parezco alineado con uno de los extremos. Por supuesto, o sea, está por una parte la razonabilidad, llamémosle así, cartográfica, esta idea de que tú no puedes comprometer votos más de centro para votar por José Antonio Kast en segunda. Esos votos, digamos, van a decidir, algunos van a votar nulo, otros blanco, otros por Jara, y quizás una mayoría por Kast, pero no los puede comprometer. Pero por otra cuestión, por una segunda, digamos, razón, que a propósito de lo que tú dices de subir el costo, es decirle, bueno, el votante que está pensando en primera vuelta votar por Kast o por Matei y aún no se ha decidido, que tenga muy claro, ¿cierto?, de que no es lo mismo, ¿cierto?, de que votar por Kast en primera y ponerlo a él en la segunda vuelta no significa garantizar que le vaya a ganar a Jara. En cambio, si nos ponen a nosotros, dice el comando de Matei, no va a perderse porque ahí vamos a tener obviamente todos los votantes de Kast, si es que lo vemos en una lógica lineal, si es que lo vemos en una lógica izquierda-derecha, que no es tan claro porque yo he visto algunas encuestas, después vamos a conversar con alguien que sabe mucho de esto, ¿cierto? Pero yo he visto algunas encuestas que dicen que en segunda vuelta, si se enfrentara Kast con Matei, no es tan obvio que Matei barre, digamos. O sea, no es una lógica lineal izquierda-derecha tan clásica a la que estamos acostumbrados. Claro, y ahí es donde yo creo que uno puede empezar a ver ciertas fisuras en este relato de Evelyn Matei. Yo veo al menos dos claramente. Una, yo sigo teniendo la duda de si ese público que Evelyn Matei está buscando realmente existe y es tan masivo como para dar vuelta a una elección. Lo hemos conversado un montón de veces. ¿Existe realmente a niveles masivos, digamos, ese público de centro-izquierda que siempre votó por la concertación, que está escandalizado por la deriva, digamos, izquierdista, de que haya una candidata del Partido Comunista, que era un público que se ha ido a buscar muchas veces? Lo fue a buscar Carolina Goich en su momento como candidata de la ADC, no pasó nada, fue una primera vuelta Carolina Goich con el relato de vamos a recuperar la concertación porque los otros candidatos son muy de izquierda. Lo fue a buscar Carolina Toa en las primarias, sin duda, no pasó nada. Y por lo tanto siempre está la duda de si realmente más allá de los programas de conversación, de las editoriales de los diarios, donde sin duda hay mucho de ese público, a nivel masivo es un discurso que penetra o no. Yo tengo serias dudas
sobre si Evelyn Matei con ese discurso puede capturar a un público masivo como para dar vuelta a una elección como esta. Ahora, Carolina Goich sacó 8 puntos, si no me equivoco, por ahí, ¿o no? Si Matei tuviera 8 puntos más, alcanza Cast. O sea, digo que no es tampoco en primera vuelta. Pero después de esos 8 puntos que votaron por Goich en su momento, quién sabe dónde están a estas alturas. Por supuesto. Pero estoy pensando ahora en otro personaje. Que estén con Kaiser. Claro, estoy pensando ahora en otro personaje que no estaba en los planes de nadie, pero que también es del paladar amarillístico de aquellos que les gusta la moderación, de aquellos que prefieren que tengamos un país unido y no enfrentado. Estoy pensando en lo que antes eran 0,000 puntos de Maine Nichols y hoy día en alguna encuesta son 5. Son 5. O sea, esos 5 pareciera que le están disputando el mismo discurso a Matei y por lo tanto podrían llegar a ser un problema para que ella alcanzara Cast. Yo creo es muy interesante porque Harold May Nichols se convirtió en un factor en esta elección. Estamos hablando de él. Desde el debate hemos hablado de él todas las semanas. En la Academ sube de 2 a 3 y de 3 a 5. O sea, hay un efecto que va más allá incluso del efecto del día del debate y se prolonga un poquito. Hay que ver qué es lo que hace con eso. Hemos dicho, no tiene una campaña, tiene muchos problemas May Nichols, pero si logra meterse como un candidato que existe, como lo está haciendo en esta campaña, es muy interesante, porque él sí que puede hacer ese tránsito con mucha menor fricción. O sea, me explico. Para un votante de centro-izquierda histórico de la Concertación, ir a votar por Evelyn Matei es un tema. O sea, no es fácil, digamos, ir a votar por alguien que toda la vida tuvo un rol muy protagónico del otro lado, ¿no? Hay un costo importante en cruzar ese charco. Votar por May Nichols, en cambio, que es básicamente Bielsa a los Panamericanos, no tiene costo. No tiene costo, digamos, emocional de decir estoy traicionando mi sector. Entonces, él mucho más fácilmente puede capturar ese electorado. Y claro, le taponea de alguna manera a Evelyn Matei la posibilidad de crecer y convertirse en la candidata que vaya a buscar el voto de centro. Sí, supiera Bielsa que está siendo un factor en esta elección. Oye, pero interesante lo de Maine Nichols porque efectivamente cuando uno va a votar, no siempre vota. Especialmente estoy pensando en un escenario de voto obligatorio, con gente que a la mala, digamos, tiene que ir a hacer esta pega para no recibir una multa. No necesariamente la gente vota estratégicamente por aquel que va a ganar. Eso es parte de los incentivos, ¿cierto? Cuando uno va a votar. Pero hay unos que ocupan la cédula para mandar un mensaje, ¿cierto? Lo hemos hablado varias veces. Muchas veces uno quiere manifestar su bronca y busca quién es el candidato que mejor la vehiculiza, ¿cierto? Con independencia de cuántas posibilidades tenga o no tenga, ¿cierto? Y después nos sorprendemos porque hay candidatos que obtienen un tremendo caudal de votos, más allá de la afinidad programática, es porque ellos vehiculizaron mejor un sentimiento o un mensaje que la gente quería dar en un determinado minuto, por ejemplo, contra los políticos. Entonces me parece que mucha gente ya entiende que Maine Nichols no tiene ninguna chance, pero yo he leído últimamente en las redes sociales, que es un mundo muy, muy pequeño, ¿cierto? Algo así como, es importante votar por Maine Nichols porque es enviar la señal de que ese mundo más bien de centro, más bien moderado, tiene un espacio, existe, vive, respira por lo menos, y le permite a él también creerse el cuento de que a partir de eso puede construir desde el 11 de marzo en adelante y no abandone esto. Claro, estaba pensando que qué podría representar Maine Nichols. Es como una especie de bronca dentro del sistema. No, porque no es la bronca del que dice aquí son todos ladrones, son todos corruptos, voy contra el sistema y voy por el tipo más fuera del que tira la pelota más lejos de la cancha, ¿no? No, es cansancio contra la adversarialidad, diría yo. Claro, hay una bronca tal vez con el modo de hacer política actualmente predominante. O sea, lo que quieres no es llegar con una hacha y destruir el sistema, sino al contrario, quieres evitar que esta gente que está en la política siga destruyéndolo. Ese es como un poco el mensaje que podría marcar. Maine Nichols se fue de gira al extranjero, se fue a Silicon Valley, fue a hacer ese tipo de recorrido, claro, en esta semana de Fiestas Patrias. Y habrá que ver en el fondo si es capaz de armar una campaña. pero pasó las Fiestas Patrias con los chilenos en Canadá. Se dio una vuelta ahí 18 horas. Habrá que ver si es capaz de armar una campaña. Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Sí? ¿Cómo más sostiene este momento que le provocó el debate? Sí. Ahora, después de lo que pasó en Bolivia, uno ve que a veces gastar grandes montos en campaña o tener grandes estructuras, por supuesto que importa, pero a veces también son otras cuestiones las que a veces no vemos, ¿cierto? Y se produce. Acuérdense la prueba y rechazo. Cuando un par de noches antes de la elección, ¿te acuerdas la marcha del apruebo? Claro. La marcha multitudinaria, ¿cierto? Y la del rechazo eran 4 gatos.
Y esa noche se fueron a acostar los de la prueba diciendo, aquí está el verdadero Chile manifestándose en las calles, ¿cierto? Votando con los pies, por así decirlo. Claro, de hecho, las encuestadoras entraron un poco en pánico y empezaron como a relativizar. Bueno, sí, decíamos que ganaba el rechazo, pero pasan cosas raras, ¿no? La espiral del silencio se manifestó. Hubo todo ese movimiento de asustarse un poco de que podían estar equivocadas. Y al Sí. final no pasó nada. Sí, es interesante también ver qué posibilidad tenga de tener cierta dinámica orgánica la campaña, de gente que esté haciendo eso. Yo hasta el momento no he visto mucho. Y para terminar con esta primera como vuelta, ¿cómo ves lo de Jara? No le hemos dedicado ni una palabra en estos 15 minutos. Sí, con Jara pasa algo muy interesante. Hay coincidencia, y ella misma fue la primera en reconocerlo, de que lo hizo mal en el debate. Muy mal. Eso generó nuevamente las dudas de si está capacitada en términos de experiencia, en términos de entrenamiento, para estar como en el gran escenario. Las grandes líderes. ¿No? Porque claramente no fue capaz de llevar su mensaje ni en forma ni en fondo. Es debutante, no ha estado en esa circunstancia y por lo tanto eso generó muchas dudas. Lo que más me llama la atención de Jara después del debate es que básicamente no pasa nada en los números. Y eso me recuerda mucho el fenómeno de Boric. El gobierno del presidente Boric ha tenido una particularidad, que se mueve muy poco. O sea, en sus grandes momentos no sube demasiado. En sus peores momentos, cuando parece indefendible lo que está pasando, tampoco baja un El cierto 25 piso. O sea, y el 35 está... hay una especie de voto duro, muy firme, que puede decir, como alguna vez se decía... Esta será una mierda de gobierno, pero es mi gobierno. Exactamente. ¿No es cierto? Está como esa lógica de que da lo mismo, puede que haya hecho las peores cosas, pero igual estamos ahí. ¿no? Claro, al frente está Casti, Claro. estos son los míos. Y al revés, tiene también un techo muy bajo porque hay muchísima gente que no le reconoce ni una, digamos. supuesto. O sea, con este gobierno por ningún motivo. Por supuesto. Me da la impresión de que a Janet Jara le pasa algo muy similar. O sea, Porque tiene más pocos competidores en ese espacio. claro, porque hay un voto muy duro que nadie le está disputando, que la gente que básicamente está a favor del gobierno, le entiende que es la candidata del gobierno, lo apoya. Y listo. Tampoco hay nadie que le discuta, porque Enrique Jominami desperdició su oportunidad, claramente. Entonces, como que aunque lo haga mal, aunque tenga graves problemas la campaña, hay un piso del que me parece que no baja. Y ese piso le asegura, sin duda, pasar a segunda vuelta. Pero da la impresión también de que tiene poca posibilidad de seguir creciendo. Eso es lo que me llama la atención de los números después del debate. Oye, después de esta primera panorámica, Daniel, te invito a que conversemos con nuestro siguiente invitado, que se peina no solamente en las encuestas, sino que además en análisis sociológico fino de lo que está ocurriendo en la elección. Estamos de vuelta en Animales Políticos como todos los lunes. Nuestro siguiente invitado no requiere presentación, creo que hay un programa que se llama así, sociólogo, consultor, profesor universitario, además tiene su propia encuesta, lo conocen seguramente bastante bien. Se llama Alberto Mayol y está aquí con nosotros. Un placer, Alberto. Gracias, Cristóbal. Gracias, Daniel. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablamos un poco de cómo se ve esta carrera. Sí. ¿Dónde crees que estamos en la carrera ya terminadas las fiestas patrias y comenzado esta especie de recorrido de aquí a noviembre? Mira, estamos en el momento en que cambió el escenario. Fíjate que pasó lo siguiente. Nosotros seguimos lo más conocido, lo cuantitativo, pero seguimos haciendo cualitativo todo el rato. Hubo un momento, julio, ¿ya?, en que tú mirabas el escenario quali y quanti y todo era cast. Todo era seguridad, ¿ya?, con un pequeñito de economía, ¿ya?, y se veía, y tú mirabas como el campo semántico, y el campo semántico era el lugar donde vive Cast, era su casa. ¿Ya? Tú hacías un cuadradito semántico y te quedaba al centro Cast. No se veía por dónde. Y pasa una cosa muy loca, y es que a inicios de agosto, José Antonio Cast cambia de estrategia, que es una cosa rarísima. O sea, te está yendo increíble con una estrategia que ya 6 meses perfecto. Probada. ¿Ya? Y cambia de estrategia, porque quiere tomar control, pone por delante la meta volante, que es tomar control de la derecha, tomar control del empresariado y tomar control político, destruyendo a Matei, incluso pensando en que se tenga que bajar. O sea, apuesta a que se tenga que caer por completo. Que era la fantasía que en un momento estuvo en todas las conversaciones, ¿no? En todas las Que Matei conversaciones. se baja. Exacto. Matei se baja, ¿ya? Y esa jugada, como suele ocurrir en estas cosas, que él la ve como una continuidad de estrategia, lo que fue es un cambio de estrategia. Y se suman 2 factores bien interesantes, que es, luego cuando aparece el debate, la irrupción de Mike Nichols,
que le da un compañero de fórmula en la práctica a Matei, porque le habla de las mismas cosas. No había ninguna candidatura institucionalista, propiamente institucionalista, más que Matei. Y de pronto aparece Mike Nichols y viene a hablar de un tono más calmado. Claro. Entonces le da juego. Y por otro lado, Jara le ayuda a Matei porque Jara empieza ella a vivir la contradicción y entonces todo el juego de Matei es la contradicción viva se gira hacia Jara. Entonces le quita ese peso encima mientras Mike Nichols le da un poco de respiración en términos de tener otra conversación. El resumen ejecutivo en términos de número es que en lo que nosotros medimos, estamos en este momento haciendo la que sale este fin de semana, así que estamos con los números de la quincena anterior, pero en las últimas 2 quincenas, resumen ejecutivo, Matei subió 6 puntos, estaba bien bajo, estaba con 14, queda 20, y hace un mes y medio casi estaba en 29 y ahora está en 25. Ya, o sea, déjame hacer un corte ahí. O sea, la teoría, si seguimos más o menos en esta línea, es que Matei ha sido exitosa en ir poquito a poquito acortando la diferencia, casi se va erosionando y podría en ese caso ser competitiva en lo que queda. O sea, yo creo que no ha tenido una campaña, tampoco es que haya mejorado tanto su campaña. Lo que pasa es que dejó de cometer errores, que es una cosa muy importante en política, hizo un buen debate, ¿ya? Uno podría estar de acuerdo o no con el contenido del debate, pero hizo un debate correcto, cosas que importan en los debates, muy buen vestuario, ¿ya? Esas cosas son muy importantes en los debates. Recordemos, el primer debate de la historia se caracterizó por ese factor fundamental. De Nixon Kennedy. Claro, ¿quién se veía mejor? ¿Me entiendes? Entonces, ella marca una diferencia en el debate en ese sentido y construye una oportunidad muy, muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ella lo que tiene que hacer ahora probablemente es no apurarse en ir a la conquista. Yo creo que sería un error eso. Tiene que más o menos seguir lo que está haciendo, ¿ya? Apostar a esta cosa más lenta, porque si ella se acerca 3 puntos más, ¿ya? Aunque estén a 3 puntos de distancia con Kast, la probabilidad de que ella gane al final es más alta. Porque ustedes hablan del caso Mike Nichols, que le quita votos, efectivamente, pero también le produce un escenario. Le produce un escenario más propicio. Y esos votos que le quita, no sabemos si al final se absorben, porque viene el voto útil. Sí. Viene el momento del voto útil. ¿Y cómo crees tú? Es bien interesante lo que me señalas, porque el cambio en la estrategia de Kast no es un cambio en la dimensión programática. No. ¿Cierto? No es que le empiece a hablar de cuestiones. No es que vuelva a hablar de que el cambio climático es mentira y que las vacunas no sirven. O sea, como que ese campo programático parece que ya se la regaló a Kaiser, ¿cierto? Sino que es un cambio estratégica que tiene que ver más como una especie de ambición hegemónica, Sí. por llamarlo de alguna manera. Sí. No ser un outsider que viene, sino que decir, ¿sabes qué más? La derecha es mía. Y comete el error que han cometido todos, de todos los que están en la punta, que de repente se ponen a hablar de sistema político. Empiezan a hablar de otros políticos, empiezan a hablar de partidos políticos, y la gente te Mata pasiones. conecta de una. Pero así eso se acaba en 2 segundos. ¿Tú crees que lo de los bots pudo haber, no Sí. tanto por el tema de los bots, sino por asociarlo a prácticas, ¿cierto? Sí. Sucias. Cuestionables? Sí, no, el tema de los bots le pegó a Kast, le pegó. Lo que pasa es que le pegó quitándole magia. Que claro, que no es una cosa que tú ves que se desplome el número, pero lo que pasa es que después te cuesta mucho seguir conquistando. Entonces, el 50% de la gente dice, esto fue Kast. Eso ya es malísimo. Sí. Y Alberto, esta especie de incipiente recuperación de Evelyn Matei tiene que ver con lo que hablábamos un poco antes de votantes más bien de centro, más identificados con la concertación que pudieran ir por ella, o le está peleando los mismos votos a Kast que van un poquito de un lado para el otro. Ese es un súper tema, porque la duda que tú planteabas es... Si lo partimos por 2 el argumento, nos vamos a dar cuenta que hay una parte que es totalmente cierta y otra que es totalmente falsa. El centro, tal como lo conocíamos, concertacionista, eso casi no existe. O sea, son 8 puntos. ¿Ya? Eso de la concertación quedó muy poco. Entonces, esa base social es muy, muy pequeña. Pero ojo, yo he estado trabajando y de repente nos dimos cuenta que había aparecido una especie de, yo llamo un espejo roto de cada sector político. ¿Ya? Una versión disruptiva, todos están de acuerdo, sean de izquierda, de centro, de derecha, los disruptivos, están de acuerdo en que
los acuerdos no son tan buenos, de que la transición fue un fracaso, ¿ya? De que hay una crisis institucional casi insuperable, son más apocalípticos. Y son muchos, muchos. Bueno, en esa franja están los de izquierda que tienen una gran tranquilidad porque pueden estar enojados con muchas cosas, pero Tienen son de candidato. izquierda. Y tienen candidato. Y la gente de derecha tienen todo súper claro porque dicen, ok, todo lo demás es medio enredado, pero yo tengo mi candidato que es Kast. O sea, y todas las cosas malas son porque las hizo el otro. Exacto. Los de izquierda creen que todas las cosas malas son por la derecha y la derecha cree que todas las cosas malas son la izquierda. ¿Y qué hace el disruptivo de centro? Su vida es muy difícil. Sí. Su vida es Nuestra vida es difícil. Su vida es muy difícil. Entonces el disruptivo de centro dice, es que a mí me gustan las instituciones, pero estas instituciones no sirven. Pero yo quisiera que cambiaran las instituciones. Entonces si las cambian todos hay Claro, incertidumbre. claro. Y entonces, ¿A quién odiar? ¿a quién? No odio a nadie, pero lo odio a Como el todos. personaje de Capusotto, ¿no? El disruptivo de centro. Entonces es terrible. Atria tenía un paper sobre el extremismo de centro. ¿Me acuerdo? Bueno, ese grupo ¿Ya? es el 25% de todo del total. Es el grupo más grande. Entonces, ese grupo ha estado, en su momento apoyó al Partido Republicano, votó por Boric en segunda vuelta, dijo apruebo el primer proceso, dijo rechazo el segundo. Sí. ¿ya? O sea, Está buscando por cualquier lado. va buscando por en este momento, por ejemplo, ha crecido mucho ahí Kaiser. ¿ya? Mira. Kaiser, los votos que está sacando en este momento no están en la derecha, sino que ha ido conquistando votos de centro. Son los votos que tiene París y los tiene ahí. Sí. ¿ya? Matei tenía muchos de esos votos, perdió varios, pero tiene todavía un tamaño suficiente como para ser competitiva en recuperar. O sea, tiene una masa allí importante que le permite jugar. O sea, ahí tú ves un bolsón que es muy móvil, digamos, que puede Hasta el último muchos día. lados. Ujú. Hasta el último día. Porque están en crisis emotiva, no en crisis política. Yo he visto harta gente del entorno Chile Vamos, del ecosistema Chile Vamos, no ya no militantes, pero gente que suele votar por ese partido, como media envalentonada en estos últimos días, tanto por la performance de Matei en la campaña, tanto por cada numerito que gana lo celebran, también apelando un poco al voto útil, ¿cierto? Sí. Incluso apelando al voto útil hacia el votante de Jara, diciéndole si usted quiere evitar a Kast, vote por Matei porque es la única. Entonces he visto que ese efecto como de envalentonamiento a veces puede generar un efecto expansivo, pero me pregunto también por la capacidad instalada. Llamémosle alcaldes, concejales, diputados, senadores. Uno pensaría que desde ese punto de vista, ¿cierto?, la capacidad instalada de Chile Vamos pudiese hacer una diferencia. Pero si nos ponemos Juan Pablo Luna, por así decirlo, decimos que esa capacidad instalada vale pocaso, ¿cierto? Porque son 4 Partidos gatos. hidropónicos. Claro, son 4 gatos y en verdad puede que haya un efecto orgánico más por debajo. O sea, yo me acuerdo que Andrés Velasco le ganó a Orrego en la primaria del 2013, siendo que Orrego tenía un partido y Velasco, y vaya qué partido, y Velasco nada, ¿cierto? Un club de amigos. Entonces, me pregunto, ¿podrá ser que en la recta final también, como quizá ocurrió en las municipales, la capacidad instalada que tiene Chile Vamos puede hacer una diferencia o tú no le ves mayor? No, cero. No va a ser eso lo que va a hacer la diferencia. No. Ya. No. Sí, lo que pasa es que efectivamente los partidos hoy día, además son de un nivel de pragmatismo, o sea... Sí, puede que le hagan campaña a Matei algunos de ellos. o sea, pueden hacer campaña los dos, o sea, nominalmente te apoyan, ¿no? O sea, yo fui candidato, iba con la BEA y veía que los que me estaban apoyando hablaban por igual para los dos, porque era obvio, si no se iba a ganar. Pues, Obvio. entonces, no tenía nadie. Pues, No, pero les da aire al partidario de Matei, que hace 2 meses estaba con la cara larga. Sí, pues. Hoy día cree que hay algo de épica en pillar a Kast. No, ¿cierto? pues, eso sí se armó, efectivamente eso se armó, y eso estaba muy destruido hace 1 mes y medio. Sí. Entonces, efectivamente, un cambio de clima, y Kast había logrado construir un clima que le era muy propicio. Además que se le abrieron los temas. La llegada de los debates construye un escenario más profesional. ¿No? Tú no podís ser monotemático. Claro. Se acaba la cuestión. De que No se puede ser por eslogan. Cuando aparece el momento en que se ordena la tele, es muy importante porque todo esto se juega en la tele. O sea, todo lo demás que se dice no es verdad. O sea, toda la gente que gasta en otras cosas no es verdad. La tele en esto es todo. Porque lo que sale en redes sociales, que es valioso, es lo que sale desde la tele. Entonces la tele y la franja, ¿ya? Los debates y la franja son todo. El que sabe hacer una buena franja y el que sabe construir bien el debate, ¿ya? Sencillamente va a tener una altísima probabilidad de crecer. Entonces,
ahora es donde viene, y además que el escenario es más parejo. O sea, tú llamáis por teléfono y decís, oye, me dieron 30 segundos menos, al día siguiente tienen que dar 330 segundos más. Y Alberto, tú decías al principio que el escenario hasta julio más o menos uno veía los temas y Kast estaba instalado en el centro de la temática, o sea, el escenario era perfecto para él, se estaba jugando en su casa. ¿Eso ha cambiado? Hoy día no hay un escenario tan marcado en un solo tema. No es que hayan entrado temas que son más fuertes, pero sí está más diluido. Y eso a Kast ya no le sirve. ¿Por qué? Porque Kast tiene un problema que siempre le ha pesado mucho, que es su escasísima capacidad de adaptación. Escasísima. O sea, es rígido. Él, en segunda vuelta con Boric, a los 2 días estaba perdido. Sí. ¿Ya? En el Consejo, Entonces se fue a Estados Unidos. Claro. En el Consejo Constitucional se encuentra con el triunfo, toma una decisión táctica que era compleja, que era ir a la cuestión para poder hacer crecer el partido. Le crece tanto que es un problema. No sabe qué hacer, nunca supo qué hacer con eso. ¿Ya? Si quedarse con la Constitución que existía. Yo pensé que lo que iba a hacer una cosa más valiente, que iba a ser como, no voy a hacer propuesta constitucional. Claro, quedémonos con el anteproyecto. Porque se podía hacer. Sí. Se podía votar para no hacer propuesta constitucional. Se podía quedar con el anteproyecto o se podía quedar, decir, no, del Consejo no sale ninguna propuesta porque no llegamos a nada que sea mejor de lo que hay. Ya está. Claro. ¿Ya? Eso era lo más valiente, digamos. Y luego, si tú te fijas, en general, de hecho, por eso en toda la contingencia normal no aparecen las candidaturas. Entonces a él le cuesta llevar cuando hay novedad. De hecho, desde el día que llegó al primer lugar, empezó con problemas. Al final, al principio los aguantó y ahora ya se le convirtieron en un claro, asunto pero él más ha difícil. tenido en esa rigidez, Alberto, o en esa inflexibilidad, o en esa situación de ser más o menos parecido, ¿no? Él tenía algo que era muy importante, que era que básicamente su discurso, un poco único, un poco monocorde, estaba casi perfectamente alineado Claro. con lo que a Con los el que le escenario. interesaba escuchar, ¿no? Claro. O sea, se daba una alineación perfecta que le servía mucho. Claro. En la medida en que el escenario cambie un poquito, para él es muy difícil como flexibilizar ese discurso para acomodarlo. ¿Sabes lo que le pasó? Es que él nunca ha sido realmente una persona de libre mercado así sólido. No ha sido lo suyo. Lo de él es como la derecha más tradicional, en realidad. ¿Ya? Entonces, tiene el apellido del mundo neoliberal, por ejemplo, pero no es alguien que defienda eso con conocimiento de causa. Primero, porque no es una persona que sepa economía, no tiene expertos económicos importantes. Entonces él tiene ahí un pasivo. A él, los votantes le endilgaban que era bueno en economía y punto porque era de derecha. ¿Ya? De repente aparece que la economía hoy día, lo que está pasando es eso, que hoy día la economía es el tema para la gente, para efectos de voto. El tema de seguridad ya pasó porque lo intensificó tanto, lo ganó tanto, que ya quedó como un higiénico. Entonces ya todos más o menos ofrecieron las mismas cárceles en la isla, en donde sea, ¿ya? Y ya todo más o menos se unificó. Entonces él se encuentra en una situación en la cual ya, bueno, es un commodity y tiene que salir a hablar de economía. Hoy día, por primera vez, desde que yo mido eso, siempre mido 4 valores, nunca había estado en primer lugar Progreso. Nunca. Lleva 3 meses Progreso en primer lugar. Eso nunca había ocurrido. ¿Y tú crees que eso le podría favorecer más a Matei, no solo porque ella es economista, que es una cuestión Sí. que a veces puede dar lo mismo, digamos, Sí. pero porque ella ha sido muy insistente en la idea de que el mayor capital técnico del sector está de su lado? Sí, eso le sirve más. A ella siempre le sirvió más. Se equivocaron al principio en el diseño de campaña porque era evidente que lo que ella tenía era valoración por la gestión, valoración por lo institucional y valoración desde el punto de vista de los equipos tecnocráticos. Claro. Todo eso era su fortaleza. Mm. ¿Ya? Ella trató de salir a parar a Kast Con eso. en su terreno y Kast llevaba 8 años jugando ese partido. No tenía mucho sentido ir allí. Sí. Y bueno, hubo un momento en el debate también que eso un poco se cristalizó, ¿no? Que es cuando Matei le hace esta pregunta a Kast sobre el ajuste fiscal. Y creo que un muy mal momento de Kast, que Muy se mal. enreda, se equivoca en los números y parece como que le estuviera tomando una lección Matei. Sí. Que más lo hace en un tono muy calmado, ¿no? Como la Sí. profesora paciente, el alumno no se aprendió la lección, pero no importa, lo corrijo en las cifras. Entonces, en ese momento que era el enfrentamiento directo de Matei y Kast, ella además elige llevarlo a ese tema. Sí, Porque era una de las grandes preguntas. Le tocó a Matei preguntarle a Kast, es su momento estelar. claro. ¿De qué le va a preguntar? ¿no? Claro. Bueno, elige llevarlo a economía, interesante. Sí. Y le saca una gran ventaja ahí. Entonces,
hay un enfrentamiento ahí que si el tema económico empieza a primar, esa imagen en el fondo, Le puede servir. Matei puede usarla. Claro, y además lo que ustedes hablan del tema con Jara, hay una cosa bien interesante. ¿Eh? Si pasa Kast con Jara, de Matei, un tercio de los votos, o un cuarto, depende de cuando esté sacando, entre un tercio y un cuarto, se va a Jara. Sí, claro. ¿Qué es lo que haría que ella Votos pasara? de ella. ¿Qué es lo que haría que ella pasara de 30 a 40? Y como, No estoy hablando de los votos del resto, estoy hablando de los votos de Matei. sí, sí. ¿Por qué? Porque efectivamente hay todo un sector, ¿ya? El voto concentracionista Matei lo tiene hace rato, existiendo Toa incluso, ojo, Mira. ya en ese momento tenía el voto concentracionista, eso lo tenía. No era todo, pero tenía casi todo, tenía 3/4 del voto, y ahora lo tiene entero. ¿Ya? El humanismo cristiano, por lo menos. Entonces, Podríamos llamarlo para caracterizarlo. claro. Y luego ha ido logrando capturar votos más allá. De hecho, el problema de Matei en ese sentido, en términos de campaña, si tú piensas como en términos del cómo se diseñan las campañas, su problema es que en un momento ya perdió tener un corazón de votos concentrado. Un lugar que tú digas, este es el epicentro. No tenía epicentro. Hay un momento en que queda dispersa por todo el sistema político. Sí, Evópoli era lo más cercano que tenía una especie. Claro, pero en el fondo, a ver, es que eso es súper interesante porque si efectivamente hoy día, si tú ves los votantes, ella no es un candidato de derecha. Sí, por eso digo que por eso digo Evópoli también Sí, medio serio, medio en broma. Evópoli tampoco cabe dentro medio del serio, medio en paquete. broma, porque claro, están más allá de René y la UDI. De hecho, para la gente del No, mundo eso, de Cast, estos tipos son unos progres, ¿cierto? Sí, claro. Claro. Ahora, y Alberto, quiero poner otro tema que está un poco en la periferia, porque evidentemente las campañas nunca se tratan de política internacional, pero es sobre todo en esta campaña ha estado muy la idea de también Kast tiene a su favor que viene como montado en esta especie de ola internacional de derechas radicales que eran parte muy importante de su discurso y que con Trump, con Bukele, con Milei la llevan, digamos, ¿no? Y también ahí en los últimos meses ha habido un cierto cambio en esa especie de marea. Porque a medida que van tomando más poder también a nivel internacional, sus actitudes también se han vuelto menos defendibles o más desembosadas. Estoy pensando, por ejemplo, en Bukele. Hace un par de meses, día por medio, había un político chileno diciendo yo soy el Bukele chileno. Exacto. Hoy día que la cosa ya se puso, que claramente Bukele ya está reprimiendo a la oposición, ya tiene la reelección indefinida, se escucha mucho menos de eso. Nadie lo nombró. Claro, Claro, bro. deja de existir un poco Bukele Claro. como un referente tan claro. Trump, un poco lo mismo, ¿no? Sí. La derecha celebró en Chile el triunfo de Trump. Ahora, chuta, que los tratados de libre comercio, que los aranceles, hay más dudas, hay más resquemores con Trump. Bolsonaro está preso. Milei, que parecía todavía como el gran referente. Sí, de todo este El gasto, milagro argentino. el milagro argentino, los gastos públicos, también de pronto pierde una elección, no sabemos si está tan claro. O sea, también me da la impresión, y no sé si eso puede tener algún efecto, pero esa idea de que Kast estaba montado como una especie de ola imparable, Sí. de pronto como que deja de ser un factor tan relevante en la campaña. Totalmente. Es que esos climas son muy importantes porque es un efecto no del contenido, sino que es el efecto que tiene el efecto Doppler, ¿no? Que viene el tren hacia acá y tú lo sientes fortísimo. Pero cuando el tren pasó, lleva 1 metro y ya suena 1/4. ¿Ya? Entonces eso, Kast pensó que esto era una cosa que duraba sí o sí todo el tiempo del mundo. De hecho, hasta hace 3 semanas me toca mucho ir a conferencias del mundo empresarial y qué sé yo. Y hasta hace 3 semanas siempre apareció un conferencista que decía Chile tiene que imitar lo que está haciendo Argentina, Chile tiene que... Yo creo que a nosotros nos cuesta entender una cosa que sí es la excepcionalidad chilena, que no es la que habitualmente se dice. Y Chile es un país donde la gente se emociona hablando de instituciones. Tú le haces un discurso institucional y es como... Sí. Es lo que decía alguna vez Gabriel García Márquez, ¿no? Que lo que él más le llamaba la atención cuando venía a Santiago es que en la calle vendían copias del Código Civil, Claro. de las leyes, ¿no? Pero- que es un Qué país romántico, decía él. Claro, sí. Es una cosa fantástica, pero además tú haces un discurso institucional y que para otra parte dicen que, bueno, el discurso institucional, y aquí es como una emoción, tú sientes... Sí. O sea, yo trabajaba en el Banco del Estado unos años y trabajaba en el centro y veía a la gente todo el día yendo a pararse frente a los Carabineros de la Moneda
a contarle su historia. Entonces después le preguntaba, ¿qué les contaban? Y era como la historia institucional de las personas. Yo trabajaba y aquí al frente, y estaba en la caja de empleados particulares, o estaba en la caja de empleados públicos, y está la historia institucional del chileno. Entonces esa cosa es muy potente. Ese factor es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se acercan las elecciones, tú ves que todo el sistema político empieza a mejorar su desempeño. Siempre en Chile. Y la gente empieza a respetar un poquito más las instituciones. Entonces, el ciclo no va a favor del iliberalismo, por decirlo así. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el iliberalismo nace básicamente del momento en el cual el crecimiento del liberalismo económico empieza a comerse las instituciones políticas, el liberalismo político. El liberalismo político y el económico no han ido de la mano en realidad. Cuando crece mucho el económico, a veces se come el político. Y esa crisis de las derechas en el mundo, ¿ya? En Chile llega, pero llega con remilgos, porque los candidatos en Chile saben, Kaiser en ese sentido ha jugado el partido con iliberalismo más duro. Sí, ¿no? sí, súper consistente. Súper consistente. Pero acá se dio cuenta que había una especie de grieta entre Kaiser y Matei en un momento y se fue a meter ahí. Y ahí le fue bien. Esa fue su jugada maestra. Se salió de ahí y ahora no sabe cómo volver. Pero esa es su jugada maestra. Y Chile en ese sentido sigue siendo un país que, con todos los detalles, con todas las pérdidas de las capacidades del Estado, con todo lo que hay, ¿ya? Igual está el sueño institucional muy fuerte. ¿Tú crees que el discurso motosierra, por decirlo de alguna manera, ahí se debilita en Chile, no funciona tanto? Claro, está fuerte en un mundo, hay un mundo joven, que está pasando en todas partes del mundo, que es el mundo de ecosistema digital duro, ¿ya? Donde muchos negocios que funcionan internacionalmente, por lo tanto no pagan impuestos, qué sé yo, toda una lógica antitributaria. ¿Ya? Yo creo que uno de los grandes fenómenos de la época es el odio a los tributos, ¿ya? Que la izquierda no lo ha sabido combatir, o sea, ni se han dado cuenta. ¿Ya? Es increíble. Pero ese es un gran problema para la izquierda. Y ese grupo joven es muy fuerte en ese sentido. Los otros son evasores culposos, pero estos son evasores convencidos. Esto bueno, es de principio. Es el EVADE de 18 de octubre. Que es el discurso de Milei. Que es el discurso de Milei. Que los impuestos son un robo. Exacto. Y bueno, y había, de hecho, un candidato nacional libertario salió diciendo también que llamaba a no pagar las contribuciones, como ese tipo de discurso. Exactamente. Entonces, ese juego en Chile todavía entra un poco, se sale, se juega, pero existe esa derecha que juega más, pero el resto del sistema es mucho más institucionalista. Yo siempre digo, mira, Chile, el candidato que logra hacer en la fórmula de Chile, si uno lo ve cualitativamente, se resume para mí en una fracción que es simple. Portales dividido por el Padre Hurtado. Si tú logras hacer eso, y yo creo que en el mundo hoy día hay una gran oportunidad que las centro derechas no siempre han vislumbrado, pero algunos sí. Un poco en España yo creo que Feijóo ha logrado entender un poco eso, que es tener una especie de concertación en términos del tema con el tema social y qué sé yo, pero sin perder autoridad. Lo que la gente en el mundo está esperando es más autoridad. Claro. Entonces la izquierda jugó un juego muy de antiautoridad, Claro. ¿ya? Y ahí perdió, pero la gente quiere los derechos sociales que la izquierda provee Con autoridad. con la autoridad, con un nivel de autoridad. Y en ese, perdón, solamente para terminar eso, y en ese ejemplo, Kast es puro Portales. Claro. No, claro, porque todo o sea, la gente se dice, oye, vea, ¿cuánto pueden costar los operadores políticos para que se lleven un cuarto del presupuesto? O sea, Claro. ¿cómo lo así? Sí, no, y yo creo que también le pudo haber afectado no sé cuánto, porque, pero esta idea de meterse a darle incertidumbre a la pensión que recién se les había dicho a todos los Sí, pues. viejitos que iban a tener, y él dice, vamos a revisar esto, también yo creo que genera una incertidumbre en la dimensión Padre Hurtado, no en la dimensión Sí, Portales. claro, porque hay una incertidumbre que pega en un lugar donde la gente sí tiene sospechas de Kast. La gente no tiene sospechas de Kast en mano En de dura. seguridad o en incentivos Exacto. para el gran empleo. Correcto. Pero sí tiene dudas de esta gente realmente quiere mantener el gasto Oye, social y realmente quiere la tal cual. PGU. Estaba pensando en esta devoción por la institucionalidad. Será el sesgo de mi algoritmo, ¿cierto? Pero me salió mucho en redes sociales la imagen de los 5 presidentes en la celebración del Bicentenario fue, cuando estaba Piñera y atrás aparecía al lado, caminando al lado, Bachelet, Frey,
Lagos y Elwin, ¿cierto? Y mucha gente lo posteaba como con orgullo, ¿cierto? Posteando en momentos en los cuales la idea es decir que el tipo que está al frente es un monstruo moral. Aquí gente subía la foto de 5 presidentes de distintas filiaciones políticas diciendo como esto es un patrimonio, por un lado. Y la segunda cosa que también me llama mucho la atención desde ese punto de vista es que nuestro estallido social tuvo una canalización institucional, ¿cierto? Su dimensión destructiva o destituyente, como diría nuestro colega, ¿cierto? Carmi, finalmente se vuelca en un proceso constituyente, ¿cierto? Un odio creador de amor nuevo, como diría Nietzsche, que finalmente se canaliza en un proceso social donde los mismos que estuvieron en la calle se creen el cuento y arman la lista del pueblo. O sea, la primera línea participa por la vía institucional, ¿cierto? Los dolores de cabeza de Piñera 1, que venían de fuera de la política. Los dolores de cabeza de Piñera 1 no fueron los vástagos que dejó Frey el 2009, no fue Orrego, Lagos Weber y Toá. Fue un tipo que se llamaba Misael Ruiz y Van Fuente en Aysén, y Camila Vallejo, Giorgio Jackson en Santiago. Y estos luego fueron candidatos por partidos a la siguiente elección. Claro. O sea, tenemos una tendencia a institucionalizar las cosas. Así que interesante la comparación con otros fenómenos donde el outsider es más tentador, que también muchos en Chile han dicho ya viene, pero por lo visto... No parece... o sea, en ese sentido, a ver, si tú miras los ciclos de protesta a nivel mundial, 68, 89, 2011, 2019, ¿sí? Esos ciclos que son 40 países, 50 países, 55 países, 68 países, si tú miras ese ciclo, te vas a dar cuenta que el 2011 y el 2019, si tú miras variables, Chile es el más intenso del mundo, en ambos. En duración, en cantidad de personas en términos absolutos en las calles, en cantidad relativa ni hablar, ¿ya? En cantidad de fenómenos políticos asociados a eso. Sin embargo, hubo muchos países que cayeron gobierno y en Chile no cayó un gobierno. Por el contrario, en se engrosaron las élites políticas con nuevos actores. Claro. De hecho, eso fue lo que ocurrió en ambos casos. Entonces efectivamente esa capacidad institucional, que es muy importante. O sea, nosotros siempre decimos, oye, nosotros ganamos plata gracias a la minería. Nuestro sueldo es el cobre. No, países con cobre está lleno. Claro. Países con oro, con diamantes, está lleno, la minería está llena. La gracia de los países es no colapsar institucionalmente por la minería, porque la minería induce una presión muy fuerte extractivista. Sí. No, además que el que se gana rentas en el fondo, el que hay muchos incentivos para controlar el Estado para ganar las rentas. La maldición B, o sea, hay una serie de nombres que se le han puesto justamente a eso. Claro, entonces, y Chile, de los países del mundo, Chile es el tercero más exitoso en eso, muy por lejos del resto, y el único subdesarrollado que logra hacerlo. Los otros son Australia y Canadá. Pero más allá de nuestra... estamos de acuerdo en nuestra capacidad de absorción institucional, ¿cierto? Sí. Check. Un fantasma, digamos, pero pareciera que esa capacidad de absorción institucional no ha sido capaz de detener un fenómeno de fragmentación. No me voy a meter en la pelea a los politólogos de si el problema de Chile es la fragmentación o el discolaje, pero no quiero hablar del sistema político. Pero me refiero a la presidencial. En la última elección presidencial, ninguno de nuestros candidatos, ni el que salió primero, obtuvo más de 30 puntos. Sí. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso, siempre estábamos acostumbrados a que el que salía primero, bueno, o ganaba en primera vuelta, como le pasó a Frey y a Erwin, o superaba los 40 con cierta... Y claro. Y de repente nos encontramos con 2 candidatos que pasan a segunda vuelta que en primera no obtienen ni 30. Lo más probable es que nos acerquemos a un escenario muy parecido. No sé cómo lo ves tú ahora, segundo, pero es probable, es una posibilidad que... Jara va a sacar 35, pero porque no hay más candidatos del sector. Jara va a sacar 35. Sí. Ya, bueno, en ese caso, pero vamos a tener después otros que vienen con 20 y tantos, otros 20 y tantos, después otros 12. O sea, ¿cómo ves la dificultad que se produce para quien sea quien gobierne? Porque aunque Kast sea el próximo presidente de la República, imaginémonos que Matei no lo pilla, ¿vale? Que hoy día pareciera ser la hipótesis 1. Él mismo asume que no va a tener el Congreso. Lo que hizo fue asumirlo. ¿Cómo visualizas ti, entendiendo que es un lugar común decir que cada vez es más difícil gobernar, ¿cierto? Y que el mismo Kast ha dicho que él no va a dar la batalla cultural, que no va a cometer el mismo error de la segunda
convención, ¿cierto? De que y la idea de gobierno de emergencia, que se ha hecho una exégesis para ver qué diablo quiere decir. ¿Cómo ves tú que se plantea Kast en un gobierno donde en primera vuelta saca 25 puntos, 26 puntos, en segunda logra la mayoría? Imaginémonos que con cierta ventaja para simplemente darle el punto. Sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, a ver, voy a terminar con Kast, pero creo que es necesario hacer el prólogo respecto al... Claro, o sea, esto es una crisis de legitimidad que lleva 14 años, con una alta probabilidad de que no hayamos llegado a la mitad. ¿Ya? No porque así es la vida, sino porque lo hemos hecho mal. ¿Ya? O sea, no porque siempre es así. Pero puede ocurrir que dure 30 años esto. Porque ya ocurrió en 1910, ¿ya? Donde la crisis, más o menos el 38, tú puedes darla por superada recién. Sin necesariamente afectar nuestra capacidad de absorción institucional. Sin necesariamente, o sea, generando una tensión institucional compleja, Ya. que te hace difícil manejar la situación, pero que logra resistir. Pero la idea es no andar jugando ese deporte, digamos. ¿Ya? Entonces, Al filo del peligro. claro, entonces, en el fondo, el siguiente gobierno, este gobierno tenía que lograr eso, ese era su objetivo. La inserción de esta nueva élite Capas sociales nuevas. era para que Sí. salieran con una solución transformadora y viable institucionalmente. Y salen con un discurso de que normalizamos lo que había. ¿Ya? Así como, mire, No está peor. no está peor, no está peor. ¿Ya? O sea, Ese es un buen lema para el gobierno, como decir así como misión No está cumplida, peor. no está peor. No está peor. Peor no estaba. Es como sincero, ¿no? claro. Claro, es terrible decirlo porque misión cumplida, Pinochet. Pero a lo que nos A los secom, te pero, tengo una. pero si uno es más humilde de las expectativas, no está mal. Cuando tú le preguntas a los británicos cómo están, te dicen, not too bad. No estoy tan mal. Es una mentalidad. Esos son potencias que se están cayendo. Claro. El problema es cuando tú eres un país que no eres potencia, Claro. ya, no subir es malo. Entonces, Claro, que creías que eras un jaguar ahí en claro, información. estábamos en eso y ahora nadie quiere hablar. La palabra desarrollo, ustedes han visto que no existe. Entonces, hay una crisis de legitimidad gigante. Hay un gráfico que yo construyo con la encuesta del CEP, que es un gráfico que es súper simple. Resto la aprobación, el rechazo a la aprobación de cada uno de los 10 mejores del país, de los mejores líderes, Ya. en cada una de las mediciones de la CEP desde el año 2000 hasta la fecha. Eso le saco un promedio. Luego le saco el promedio del año. Y hago un solo número del delta de todos los 10 mejores. Los campeones de los 100 metros planos. ¿Ya? Los 10 mejores. Vaya al año 2000 y eso, la diferencia es 40, 45, 50 puntos positivos. Después vaya avanzando y baja a 30, a 20, a 10. No lo aburro. Ahora vamos en menos 4. Menos 5. Ya. Menos 5. Para el estallido era menos 6. Es el promedio de los líderes mejor evaluados. O sea, parte de la carrera y van para atrás. Los 10 mejores. Nuestra élite en el sentido de los mejores. Bueno, ese problema, ¿ya? Si no se remedia, es grave, es gravísimo. Entonces, tú me dices, ¿cómo lo va a pasar Kast? Kast probablemente lo pase mal porque tiene... Los tres con mi equipo construimos una forma de medición que permitía ver qué capacidad de tracción tenía cada uno y qué capacidad de viabilidad política no electoral tenían los candidatos. ¿Ya? Son dos cosas que son distintas. Para decirlo simple, hay marcas que tú las encuentras súper buenas, pero no te compráis esa marca. ¿Ya? Y hay otras marcas que tú las veis mal, pero vais y compráis ahí. Tienen alta atracción. ¿Ya? Los publicistas muchos les dicen, oye, pero quiero vender más, entonces tienen que meterle tracción a la marca. ¿Ya? Poner la modelo más linda, toda la cosa. Lo otro es la potencia de la marca. Bueno, pero la potencia de la marca sí sirve para cosas. O sea, súper comprobado en términos de literatura que esos valores asociados hacen gobiernos más sinuosos, más tranquilos, con menos... Mira lo de Milei, hace un mes y medio, todos decían, no, sí. Unos decían, está pésimo, y otros decían, está perfecto. Y hoy día, riesgo país segundo del continente. Y no se ve por dónde pague la deuda, y no se ve por dónde... Y tiene que ir a rogarle a Trump que lo salve. ¿Ya? Una situación dramática. Entonces, cuando tú tienes liderazgos que son más susceptibles en ese sentido, porque no tienen estos elementos que permiten modular, que te llega una cuestión muy fuerte, es como esos antisísmicos de los edificios, que te llega el terremoto, pero tú lo haces que sea más suave. Y esa es la capacidad
que la gran pregunta es si Kast tiene menos que Matei, eso es evidente. ¿Ya? Pero cuánto menos tiene es una gran pregunta. Si ponemos a Kaiser ni hablar, pues, o sea, puede ser como la arena, el terremoto en México, o sea, donde claro. el suelo te... Alberto, no te ayuda. volvamos a los 2 meses que quedan de campaña, porque hablamos un poco de lo que está pasando con Kast y Matei. ¿Cómo ves lo de Janet Jara? Que hablábamos un poquito de que parece que no se moviera mucho pase lo que pase, ni para bien ni para mal. Lo que en el caso de Jara no parece ser una muy buena noticia. Tú decías, puede llegar a 35 por ahí, pero claramente le falta un delta muy grande en la segunda vuelta, y no se ve hasta ahora que su campaña sea capaz de encontrar un camino para lograrlo. ¿Ves alguna posibilidad de que Jara pueda encontrar por dónde meterse para ser realmente competitiva y tener, por ejemplo, una segunda vuelta que sea voto a voto? No, porque cuando termina la campaña de primaria, viene un entusiasmo, una especie, diríamos, como el rector Peña, decimos, una pulsión adolescente, digamos, ¿ya? De que vamos con todo porque salió todo fantástico, la candidata es fantástica, mándanla a todos los debates, sin construir la solución doctrinaria. Yo creo mucho en la importancia de tener una doctrina de base. La doctrina es que tú agarras tus elementos teóricos, ideológicos y los adaptas a un contexto. Eso es una doctrina, pero te da una estabilidad coyuntural. No lo resuelven. Y queda viviendo en la contradicción. Y eso le da juego a los que están en un lado y a los que están en el otro. Y la doctrina no es un promedio. Mensaje para Gabriel Boric. La doctrina no es un promedio entre dos mundos, porque al medio de dos mundos no hay ningún mundo. Tú tienes que construir algo que amalgame las cosas y que permita, entonces, ya que dije amalgamar, me recordé del poeta guatemalteco, y entonces tienes que encontrar el punto exacto donde explotas al votar, digamos. Entonces, esa... Nos faltaba una cita con esta temporada. Sí, nos faltaba, había sí. que tener una. Pero eso no es lo que algunos místicos llaman el relato. Claro, pero el relato, el problema que como la tiene doctrina aplicada al momento contingente. El relato murió el día que aparecieron los publicistas. Okay. ¿Ya? El relato como relato político. O la narrativa, como diría otro. Claro, porque llegan y te dicen, no, es que tiene que ser más humano, tiene que ser... Si hay candidatos que no tienen por qué ser más humanos. Sí, claro, Lagos. No, pues tiene que ser... Tienes que transformar el ecosistema en una discusión sobre los atributos de tu candidato. ¿Ya? Y esa narración tiene que ver con quién eres tú en el mundo, cuál es tu realidad, qué es lo que la gente dice de ti, no lo que tú dices de ti, lo que la gente dice de ti. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo no me enojo nunca. Yo fui candidato y la gente todavía dice que usted siempre está enojado. ¿Ya? Y yo no me enojo nunca. ¿Ya? Entonces... Da lo mismo, quedaste como enojado. Entonces yo tenía que construir un personaje que fuera un viable enojado. ¿Me entiendes? Entonces, eso tienes que asumirlo. Y la mayor parte de los... Todos se quieren gastar la plata en las redes sociales, nadie se investiga, nadie sabe quién es para la gente. Ya, pero Jara, Jara no hizo la pega. Ver el vaso medio lleno para el jarismo. Uno podría decir que en la dimensión biográfica, al menos, ella fue capaz de transmitir de que no era la élite. Lo medí. Ya. Pesa un 18%. Pesa un 18% en... La gente no le importa de dónde venga. Ya, o sea, su extracción popular o nacional popular, como algunos le han llamado. Primaria. Ya, perfecto. Eso se agotó. Y la falta de la construcción de esa aplicación doctrinaria a la contingencia, a la visión del país, de dónde nos va a invitar a soñar. Esa es la parte que no se ha construido. ¿Qué te parece a ti esta idea de... Ella fue ministra del Trabajo, donde se notan los pocos logros de este gobierno. Sí. Esta idea como de llegar a fin de mes, esta idea del costo de la vida. ¿Tú crees que en torno a eso podría generarse algo o crees que no va a dar? No, sí da, pero lo que pasa es que el que resolvió ese problema, el que entendió ese problema diciendo lo contrario en términos verbales, fue Sebastián Piñera. Cuando mete la PGU, él sabe que en el fondo eso que llega por pensiones, eso se traduce... A ver, si la PGU son 200 lucas, ¿ya? La necesidad que tenían los viejitos por aproximación, porque obviamente no tenían cómo hacerlo, se habían acostumbrado a vivir con 70, 90 lucas extra, que los hijos entre todos les juntaban, ¿ya? Pero ahora les sobran 100. Entonces, los hijos que están más en problemas van a pedir 30, ¿ya? Van a pedir 60. Entonces tú inyectaste a las casas plata.
Le metiste además los apoyos en su momento que te bajaron la deuda y te permitieron tomar deuda nueva. Esa deuda recién llegó a como estaba antes del estallido. Se metieron 80.000 millones entre retiros de AFP, bonos, en fin. Bueno, eso recién llegó. Entonces ahora recién aparece. ¿Ya? Y efectivamente ese es un factor. Pero todavía no es un factor ultra urgente. Y si tú no eres capaz de generar crecimiento, el chileno tiene súper claro que eso no... Si no va a crecer el país, no va a ocurrir, porque ya le ocurrió que cuando el país creció al 1%, lo que le pasó es que la bicicleta le falló, porque subieron las tasas de interés, ¿ya? Aumentó además la inflación, y te encontrabas ahí en la situación en la cual no te daban crédito, o si te lo daban muy caro, y tu sueldo no crecía al 3%. Ya, pues toda esta explicación macroeconómica me parece un discurso que le acomoda más a Matei que a Jara. A Jara como que le acomoda más la transmisión del dolor. Jara. Claro. Si ese problema tiene Jara, mira, si tú miras, los datos son brutales. O sea, Jara hace 3 meses atrás empataba en una segunda vuelta hipotética con Kaiser. Perdía por poco con Kast, cosa que en segunda vuelta podía incluso con una buena campaña de repente ya jugar el partido. Y perdía con distancia con Matei, pero 5 puntos, qué sé yo, 6 puntos. Hoy día, la última medición es Matei en segunda vuelta con Jara 62-38. ¿Ya? El rechazo. Con Kast 56 contra 44. O sea, raya para la suma. Y Kaiser 54. O sea, raya para la suma, el que pasa entre Matei y Kast es el próximo presidente de la República. Totalmente. Y ese es el gran problema que tiene que resolver Jara, porque tiene que inyectar de espíritu a todo un conjunto de votantes que están yendo porque es la coalición, porque no les gusta tanto Jara, y que de repente dicen, bueno, si me voy para otro lado, me voy a Mike Nichols, me voy a hacer... Hasta Matei para evitar a Kast. Me voy a Matei para evitar a Kast. Eso ya pasa. O sea, ya está pasando en términos yo lo veo en las entrevistas, lo vemos en la encuesta, Sí. y lo ves en un café, te sentás en un café y te llega alguien, no, yo soy de centro izquierda, pero ya estoy acostumbrándome. Y Alberto, ¿hay algo que Jara puede hacer de aquí a noviembre para, en el fondo, frenar esa situación? ¿Hay algún cambio de giro, algún cambio de estrategia? Sí. Que pudiera intentar para al menos cambiar el tono de la conversación, que hasta ahora no se ve favorable a ella. Mira, hay varias cosas. Hay una patita que a la derecha le acomoda hoy día y que, sin embargo, históricamente es una patita que la izquierda la ha manejado bien, que es el tema del mérito. Entonces, jugar el partido en el tema del mérito es interesante. Jugar el partido en términos de salirse del discurso más gobiernista y plantear el tema de la crisis de la infancia es un tema interesante. Pues, interesante para todos los que están como en una posición medio intersticial, difícil, complicada, te puede servir. Le sirve a una Evópoli, le puede servir a Jara, ¿entiendes? Claro. Entonces... O sea, si seguridad no es lo tuyo, busca temas que en el margen pero incluso puedan... en seguridad tú puedes tener un discurso, porque tienes que tener uno. Sí, no, Pero y todos, como tú dijiste, ya todos de alguna manera ya lo tienen. Claro. ¿Quién fue más duro con los inmigrantes en el debate? Me costaría... No, de hecho, claro. además... Pero tienes que encontrar un punto, por ejemplo... A ver, cuando tú miras la teoría, por ejemplo, de tolerancia cero en Estados Unidos, es una teoría que tiene un lado bien de derecha y tiene un lado bien de izquierda, porque tiene que ver con la inversión urbana, con la mejora de la ciudad, con pintar todo, con mantener todo muy limpio, ¿ya? Y eso es gasto público. Sí, claro. Entonces, La teoría de la ventana rota, como claro, la teoría de la ventana rota. Y comunidad, comunidad, como diría los otros. Rompen todo el auto, y si no está la ventana rota, el auto puede estar 6 meses ahí y no le pasa nada. Correcto. Entonces, esa teoría, que además es sociológicamente muy cierta, es el corazón de la teoría de tolerancia cero. Pero la derecha se va por el lado punitivo, ella podría irse por este otro lado. ¿Ya? Pero no lo han construido, como te das cuenta que no han hecho la pega doctrinaria de ir a construir algo que resuelva el problema, esa tensión. Nos quedan pocos minutos, Alberto, pero me gustaría hablar de los otros candidatos que hoy día aparecen en un rol secundario y que de repente como que van apareciendo como factores en la campaña, ¿no? Sí. Hemos hablado un poquito de Kaiser. Parisi daba la impresión en un momento que aparecía como un gran factor y luego como entrar a una especie de meseta, ¿no? En la cual como que no ha logrado nada nuevo, no destacó en el debate. Arremete ahora Mike Nichols. Está Meo, que no lo ha logrado, pero bueno, el tipo tiene su característica y su experiencia. ¿Crees que hay alguno ahí que pueda en algún momento convertirse en un factor decisivo? No te digo para ganar, pero sí para convertirse en un factor relevante políticamente en los meses que quedan. No, fíjate que yo creo que lo que va a ocurrir probablemente
es lo que se denomina la guerra colonial. O sea, los grandes se van a comer a los chicos. Ah, ya. Entonces, eso va contra el escenario que anticipaba yo de fragmentación. Es interesante. O sea, Claro. la cuestión se va a tendrá que concentrar entre los tres grandes y los chicos se van a cuatro, quedar... Porque Kaiser defiende muy bien su posición. No ha perdido su posición nunca. Ah, ya. O sea, Kaiser mantiene 10, 11, 12 puntos fijo. Llegó a estar en 20, se perdió harto. Sí. Pero Pero es un mérito que no... no fue absorbido por los grandes. Oye, Alberto, la pregunta es si en el fondo ese pequeño crecimiento que uno puede ver de Kaiser en las últimas semanas, el envío del debate y todo, puede empezar a poner nervioso a Kast. Que diga, Sí. me están empezando a comer votos que no puedo perder también por mi lado derecho. Que al principio se le celebraba a Kast Claro. que había sido capaz de manejar la irrupción de Kaiser de manera muy inteligente, porque en vez de ponerse nervioso, cuando Kaiser marcaba 20, lo había, como Camilo Y el Fere decía, comando Matei estaba nervioso. lo había matado a besos, le había dicho bienvenido a esta lucha contra la derechita cobarde, y de alguna manera así lo fue disminuyendo, pero ahora, si es que empieza a crecer, vuelve a ser un problema. Los que le quite Kaiser es un problema. No, yo creo que ese escenario, no sé si es probable, pero sí creo que esos 4 candidatos van a estar competitivos todo el rato. Kaiser competitivo en el sentido de que va a construir su posición política. Sí, claro. Va a quedar instaladísimo. No, y ya hizo el gasto de ser candidato. Y Ahora, si así es candidato y así es loco, no es lo mismo que ser candidato y sacar 12 puntos. nosotros hicimos una medición con contenidos ideológicos actuales en el mundo, que son mucho más que antes, ¿no? Definimos como 11. Y Kaiser todos los votos los tenía en paquetes muy específicos, Sí. muy libertarios, digamos. Sí, totalmente. Y esos paquetes los tenía llenos él. Y no crecía en ningún otro. Entonces no tenía mucha dificultad para crecer más en ese sentido. Sí, interesante los paquetes identitarios. Tú das más o menos 3, 4 claves y yo te puedo adivinar las 3 o 4 otras posiciones que va a tener. Dime tu posición en inmigración, aborto, control de armas y cambio climático, y yo más o menos puedo adivinar qué pensáis de vacuna, en tamaño del Estado. O sea, los impuestos. Exacto. O sea, más o menos son paquetes identitarios que hoy día ordenan la política en Estados Unidos y en muchas otras partes en Europa, y me imagino que fenómenos similares se están dando acá. Y eso perdón, facilita como mantener muy fiel ese bolsón de votos, porque tú sabes exactamente lo que tienes que decirle a esa gente para En mantenerla ese fidelizada. caso, en ese caso. Y hay muchos que creen que esto también tiene que ver con las famosas guerras culturales, donde finalmente tratas de que todo en tu vida tenga una cierta coherencia. Entonces, incluso la manera como tú aprecias el cine tiene que estar de alguna manera dominada por estos paquetes. Te compras el país de completo. Correcto. Eso es lo que... No digo, Y una cosa, no digo que... Hay un dato en ese sentido que es bien interesante. Si yo hago cuando pregunto elegir izquierda-derecha, lo mido de varias maneras, una es indirecta y hay una que es directa, que preguntarle posiciones del 1 al 15, el 8 al centro, ¿ya? Para que tengan mucho para moverse. La cosa interesante es que el 8 es el más grande, no mucho más grande que el de la derecha. La ultraderecha tiene poquito menos. Pero el del centro, ¿qué tiene interesante? Porque el de la derecha, todo vota Kast, todo, entero. ¿Ya? Pero en el centro pasa una cosa bien interesante. Hay 5 candidatos que tienen lo mismo. En el 8. El 8 no está ni cerca de la centro-derecha ni cerca de la centro-izquierda. El 8 es otro mundo. Existe. Hay vida. Existe el centro-centro. Pero están divididos en 5 candidatos. O sea, la pega de Matei es ir a... Tomarse ese lugar. Que sea de ella. Claro. Y en ese caso, si ocurre, ¿tú crees que no es improbable que ella le arrebate a Kast Claro, la llegada? porque ella le va mejor en la centro-izquierda que en ese punto 8. Que en ese centro. Ya. O sea, hay vida para el entorno Pero de no es Matei. fácil, porque ahí está Parisi, está Kaiser. Pero por ahí va la mano. De hecho, Parisi solo tiene votos ahí, no tiene votos en otra parte. O sea, desde ese punto de vista, la estrategia de ir a buscar ese electorado, más que ir a pelearle a la derecha en lo más duro. No, nada. Ok. Eso no tiene ningún sentido. Ya, Alberto Mayor, ha sido un gusto tenerte como No, siempre un placer acá para en Animales Políticos hablando de lo que ocurre en la campaña. Muchas Y gracias. nosotros nos vemos la próxima semana. Próximo lunes, como siempre, lunes de Animales Políticos. Gracias, Alberto. Gracias, Cristóbal. Gracias. A todos por vernos. Lo que importa presentó Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Velolio.